nosotros a la luz de la oración, del encuentro con Dios, a la luz del diálogo con quien me acompañe o con el asesor, y entonces he podido descubrir que estas cosas necesito sacarlas de mi vida. Entonces esas son las cosas que yo le entrego al Señor. Por eso algunos le llaman a Dios el basurero divino, se lleva la basura, ¿no? Pero hay otras cosas que precisamente Dios no nos pide permiso y no hace todo la palabra en francés es rendezvous, toda esta vuelta de enseñarnos que algo está mal, y entonces aplica medicina de cauterio y nos saca algo. Por ejemplo, nos roban el celular, nos asaltan en la calle, nos roban al auto, nos entran a nuestra casa, como le pasó al padre Osvaldo. Entonces, este sería el revés de las pérdidas, el revés, el otro lado, esa cosa que integra el orden de lo que nosotros no podemos manejar y que nos sucede, y cuando nos sucede nos puede traumatizar y nos puede enfermar, produciéndonos una lesión psicológica, humana, en nuestra personalidad, que hace que no podamos sobrevivir. Por eso, conversando con el padre por teléfono, me decía, era algo así como, me parecía escucharlo al padre diciendo, el despojo de lo no entregado, porque las cosas que nos pasan, si nos violan, nos golpean, nos roban, nos asaltan, entran a nuestra casa, hay toda esta situación de violencia, genera en nosotros una pérdida, algo que se pierde. ¿Comulgan con esa idea? ¿Les parece que es así? Si nos robaron el celular, si nos pasó algo, esto es una pérdida. Bueno, algunas aclaraciones de conceptos para que no se nos desarme la cuestión. La palabra norteamericana estrés, o como dicen los norteamericanos, stress, stress, parece que tienen mucha S en la boca. Bueno, es lo que en castellano se llama síndrome general de adaptación, y es todo el esfuerzo que hace mi cuerpo para soportar un cambio. Por ejemplo, estamos viviendo cuarto o quinto día de un calor interesante. Nuestro cuerpo está sufriendo una adaptación. Eso se llama estrés. Es todo esfuerzo que hace nuestro cuerpo, no solo nuestra mente. Ahora tenemos que sacar la frazada de la cama que habíamos puesto, tenemos que guardar los pullovers de nuevo, tenemos que buscar la ropa livianita, porque si no nos cocinamos. Entonces todo ese esfuerzo, bueno, no me voy a poner este pantalón porque me da calor, me voy a poner la bermuda, me hago esto, todo ese trabajo y el esfuerzo físico mismo de soportar la adversidad se llama estrés. En castellano el estrés se llama síndrome general de adaptación, ¿sí? Todos lo vivimos, al cambio de horario, al cambio de clima, al marido de mi hija, al cambio de sueldo, a todo. En todo estamos constantemente adaptándonos. Siempre hay una convocatoria desde lo exterior a cambiar, ¿sí? Para nosotros, leído en clave de Dios, Dios nos está invitando a no apoltronarnos, a no acomodarnos. Ya estamos cómodos. No, vamos de nuevo. En cuanto nos acomodamos al calor, viene el frío. Cuando viene la humedad. Siempre es, vamos, nada de comodidad, no nos instalemos. Bien. Cuando este estrés se hace particularmente persistente, se llama distrés. Entonces, cuando yo tengo una úlcera porque mi hijo se casa, o tengo una crisis hipertensiva porque mi jefe me persigue, o tengo un colon irritable porque mi marido gasta de más plata en algo innecesario, entonces yo tengo un distrés, síndrome debido al sufrimiento crónico. Todo este sufrimiento, cuando hay un sufrimiento que no está verbalizado, es decir, puesto en palabras,
el ser humano lo suele poner en el cuerpo. Lo que no lo puedo decir por patrones culturales, por valores, por amor, por muchas cosas, lo pongo en el cuerpo. Entonces estoy estresado porque mi hijo rinde y entonces me manda una angina. Estoy preocupado porque no sé si voy a poder alcanzar una mejora laboral, tengo una gastritis. Es decir, todo lo que no pongo en una palabra lo pongo en el cuerpo y me enfermo. Ese es el mundo de lo llamado psicosomático. Entonces está descrito hoy en día, inclusive cada órgano enfermo representa un conflicto. Por ejemplo, lo último que leí fue: las personas que tienen problemas en la columna, levanten la mano las personas que tienen problemas, le duele la nuca, le zarandean un rato al cuello, así, hacen un descogotamiento como a los pollos le hacemos. A ver, levanten la mano con valentía. Padre Osvaldo, ¿usted no va a levantar la mano? Usted juega al básquet. Ah, bueno, el padre. Muy bien. Dice la psicología que todas las personas, dice que todas esas personas que tienen problemas en la columna, tienen problema con arreglar algo del pasado. Puede ser, acá hay un puede ser. Bueno, estamos ya a salvo, con un puede ser estamos a salvo. Algo hay que hemos dejado, que lo dejamos como cuando guardamos la ropa sucia en el placar, está tomando olor. Igual le pasa al aparato respiratorio, igual le pasa al intestino, igual le pasa al tubo digestivo. Hay algo que está pasando, que está puesto en el cuerpo. Entonces el cuerpo es un parlante, un hablante de lo que me pasa. Y hay gente que tiene algo que le pasa en la familia, por ejemplo. Dice una señora, una señora dice: me duele la nuca, igual que mi mamá. Ahí está. Así como la familia nos educa y nos enseña a hablar, la familia nos enseña cómo vivir la enfermedad. Entonces vemos que hay familias de migrañosos, ¿sí o no? Le duele la cabeza. Familias de hipertensos, familias de esto, familias, porque como que la enfermedad también se enseña. A sufrir, de alguna manera, se nos enseña. ¿Estamos? Ese es un conceptito ahí que puede ayudar. Dentro de este estrés que se ha transformado en distrés, fíjense que inclusive hoy en día, por ejemplo, en el Hospital Juan Pablo, yo suelo escuchar a los médicos de guardia que dicen: este niño tiene un distrés respiratorio. Quiere decir que ese niño no está pudiendo respirar y está sufriendo porque no respira. Sufre el cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, una forma de sufrir este distrés es lo que se llama el síndrome de estrés postraumático. Como ustedes mismos lo leen en las palabras escritas, cuando una persona tiene un trauma, se genera un cuadro que lo manifiesta. ¿Estamos? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos. Dedito. Más chiquita la pantalla. El síndrome de estrés postraumático, dice la bibliografía clásica, debe ser diagnosticado cuando han pasado 6 meses del evento. Siguiente. Cuando han pasado 6 meses del evento, y cuando suceden antes de los 6 meses del evento, también se lo puede considerar, siempre y cuando no se mezcle con otro cuadro, por ejemplo, con un cuadro de obsesión, con un cuadro de fobia, con un cuadro que ya la persona suele tener. Porque todos nosotros estamos como mal cortados, ¿vieron? Como la tela mal cortada, venimos como medio mal cortados de fábrica y entonces manifestamos a veces problemas durante muchos años y una gota más en el vaso puede organizar este tipo de síndromes. Siguiente. ¿Y qué se caracteriza este síndrome de estrés postraumático? Dice por evocaciones. Yo me acuerdo, evocaciones. Y el mejor momento para evocar
es el dormir. Entonces, la característica del síndrome de estrés postraumático es despertarse de noche, por lo general de noche, recordando el evento, lo que me pasó, el robo, el manoseo, el escupitajo, el insulto, la palabra inadecuada. Me acuerdo del hecho. Me acuerdo en todos los momentos en que no estoy ocupado en otra cosa. Por eso sobre todo toma la noche, el dormir, el descanso, ¿sí? Y también algunos autores dicen que también toma otros momentos en que uno tiene la cabeza al aire. Por ejemplo, ¿cuál? Cuando uno mira la siesta, claro. Cuando uno mira el que tiene siesta, muy bien. Cuando uno mira la televisión, cuando se está bañando, y entonces uno puede tener una crisis aguda que se llama trastorno por pánico. Una crisis aguda de angustia que uno no sabe por qué le pasa lo que le pasa. No hay nada que le pase a un ser humano que no tenga palabras que lo puedan expresar. A nosotros los psiquiatras siempre nos vienen y nos dicen, me siento mal y no sé por qué. Imposible, eso no es humano. Que yo no le pueda poner palabras porque no lo conozco, eso es posible. Para eso me tengo que ir a que me ayude alguien, un psiquiatra, un acompañante, un amigo, una amiga, alguien que me ayude a descifrar este estado que tengo. El más característico es el estado de angustia. La característica que le acompaña a este cuadro de estrés postraumático es el desapego emocional. Entonces una persona a la que le roban el auto empieza a decir, ¿y qué es la vida? Y entonces, ¿qué hace? Se aleja, dice, cuestiona su matrimonio, no sé si le quiero yo a esta persona, al hombre o a la mujer, cuestiona su trabajo, cuestiona su cuerpo, cuestiona su historia. Hay un desapego emocional en una persona que ha sido víctima de trauma. Entonces, el primer tema es el recuerdo permanente del hecho. El segundo elemento es el desapego emocional, que llega a que uno pueda divorciarse, porque todo mi problema es que estoy casado con vos, y para eso lo que pasó fue que me robaron el celular. Pero así somos los seres humanos. El embotamiento afectivo, uno es el desapego, el otro es el embotamiento afectivo. El embotamiento es esa imposibilidad que tiene el paciente, la persona que tiene un trastorno por pánico, de poder sentir cosas, tanto por las que ya sentía como cosas nuevas. Es el típico, a mí me gusta tomar mate en el Cambacuá, en el Parque Cambacuá, me voy al Parque Cambacuá y no disfruto. El no disfruto. El no disfruto. El no hallo el placer que esto me causaba. La comida nos pasa también. Cuando tenemos este estado, en la comida, en lo habitual, si nos gusta algún deporte, en el deporte, o por ejemplo, en todo el que le guste pintar, el que le guste arreglar su casa, tiene como un desapego, nada le interesa, todo está en segundo plano. ¿Y qué es lo que uno quiere hacer? ¿Qué hacemos? Ir a dormir si podemos dormir, pero como no podemos dormir, entonces ¿qué hacemos? Nos recluimos en algún lugar a pensar, 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 pensar. Y se da vuelta y me robaron el celular, y me asaltaron, y me pusieron, o si no, como un matrimonio de amigos míos que le entraron a la casa y le robaron una radio eléctrica. Entonces él me contaba, y entraron a mi casa, y robaron, y me robaron, y me robaron, y repetía, ¿y qué te robaron? Y una radio eléctrica. Y era importante, y sí, era importante, pero me robaron. Hasta que acertó a decir, me entraron a mi casa, asaltaron mi intimidad, mi lugar más mío. Eso era lo que a él le afectaba. Muy bien, hay que encontrar la palabra. Lo que más le molesta a la gente es lo último, que es los síntomas vegetativos. Piloerección, se nos paran los pelos, sudoración, la palma de las manos, las axilas y todo el lugar donde
nosotros por lo general manifestemos este estado. No podemos dormir, no podemos comer, no nos podemos quedar quietos o nos quedamos hiperquietos, devoramos, nos bajamos la ladera o no comemos nada, etc. Todo ese malestar vegetativo, igual que el estar triste, que suele ser una característica del síndrome, la tristeza, la depresión, también no son los elementos más importantes. Los elementos, sin embargo, son los que más suenan, ¿no? En una persona que siempre fue activa, de repente no hace esto, no hace lo otro, no hace aquello, es lo que más suena. Pero lo más importante entonces son las evocaciones, los recuerdos permanentes del hecho, y en segundo lugar, todo el mundo de lo afectivo, pero como la indiferencia, el cuestionamiento, el embotamiento. Muy bien, sigamos un poquito. Causas de este síndrome. Cualquier cosa que sea catastrófico. Cuando yo digo la palabra catástrofe, ¿qué ustedes piensan? Pero desastre puede ser la cocina de mi casa, por ejemplo. Catástrofe. Algo del orden de lo muy grave. Catástrofe puede ser mi pieza después que yo salgo, o el baño después que lo uso. Eso también suele ser catastrófico, ¿o no? Se suele escuchar eso a las madres, a los padres, al cura párroco cuando dice: me dejaron una catástrofe la iglesia. ¿Cómo? Claro, pero no tanto el accidente, catástrofe. A ver, vinculémonos con la palabra catástrofe. Eso, un tornado, lluvias, ¿qué más? Algo del orden de lo que pone en peligro nuestra situación. Esa es la palabra, ¿no es cierto? Catástrofe, terremoto. Bueno, entonces, catástrofe tiene relación con pone en peligro mi integridad, ¿sí? Catástrofe puede ser que vos vayas en el colectivo y se salga una rueda. Algo grave, ¿a vos te pasó? Bueno, muy bien. Entonces, es catástrofe técnica, accidente individual o de colectivo, agresión individual o atentado, guerra, violación y Freud dice que las personas, ahí hay una contradicción de Freud, que dice que las personas que sufren estas catástrofes no tienen manifestaciones orgánicas, pero una persona a la que puede perder un familiar o pierde una pierna o le robaron la moto, puede tener una úlcera aguda. Entonces ahí hay un momento en que Freud tiene que reconocer que se equivocó. La siguiente. Los niños también desarrollan síndrome de estrés postraumático. Por ejemplo, un síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, cuando un niño ve cómo su papá se enoja con su mamá. O cuando un niño ve cuando su mamá le reta a otro hermano. Puede ser catastrófico. Las mujeres, heroicas mujeres, resisten más los traumas. Son más capaces de sufrir traumas. Así que, viva el trauma con las mujeres. En el síndrome de estrés postraumático, en el sueño se repite lo vivido. Ahora, acá viene nuestra responsabilidad. Hasta ahora hablábamos de lo que le pasaba a un ser humano. Pueden ustedes no estar de acuerdo, pero en general todas las cosas son importantes cuando en la cultura es importante. Si vos decís, me robaron un pañuelo, ¿alguien se va a preocupar? Pero el pañuelo me lo regaló mi mamá. Y no está más mi mamá. ¿Tiene valor? Poco valor, poco. Ahora yo digo, me robaron el celular. Nosotros no preguntamos quién compró, cómo me llegó, de dónde lo saqué. Basta el elemento. ¿Vieron? Las cosas no son porque son, sino porque entre todos le hemos dispensado una importancia. Por ejemplo, murió mi mamá. ¿Y qué edad tenía tu mamá? 90 años. Bueno, entonces, ¿qué te dicen?
Y bueno, ya la tuviste mucho tiempo. ¿Sí o no? Baja visibilidad social. Cae la visibilidad. El dolor, poca significación. Se murió mi mamá. ¿Y qué edad tenía tu mamá? 40 años. ¿Qué pasó? Y ahí le hacemos un bombo terrible al elemento. 40 años, mujer joven. ¿Y cuántos años tenía? ¿Y dónde vivía? ¿Y qué le pasó? ¿Y dónde fue? ¿Y cuántos hijos tiene? Y le cargamos la romana al acontecimiento. ¿Sí o no? Muy bien. Todo trauma se interpreta culturalmente. Somos responsables de la interpretación. Somos solidariamente responsables de la interpretación. A ver, ahora intentaremos presentar por qué un trauma me hiere. Yo acá antes de esto diría, por ejemplo, a mí me robaron el auto. Verdaderamente a mí me robaron mi auto. Me robaron el auto. No era mío, pero lo usaba yo. Me robaron el auto. De un día, de una mañana hasta el mediodía, desapareció mi auto. Yo no recuerdo, no es que yo sea muy desprendido, digamos, pero yo no recuerdo que eso me haya causado nada. Pero yo lo mantenía. Yo lo que digo no era el titular, el dueño, pero lo mantenía, lo sostenía, lo arreglaba y me servía para trabajar, que yo trabajaba a 14 kilómetros de mi casa. Entonces era una cosa mía. Yo no recuerdo que eso me haya herido, ni que me haya afectado. Sin embargo, cuando una vez perdí una lapicera, no lloré, porque me hago el macho, pero me dolió. Me dolió la pérdida de la lapicera. No era ni de oro, era una carachenta cualquiera, pero era una lapicera que porque a mí me gustan las lapiceras de pluma. No era ni de oro, era una comunarda, pero yo la había querido a esa lapicera, entonces sufrí la pérdida de mi lapicera. Y aún hoy en día, cuando pierdo una lapicera, sufro. Si pierdo una virome, no me importa, pero si pierdo una lapicera, 2 o 3 días voy a estar ahí, mi lapicera. Y bueno, yo soy así, todavía soy así, tengo esperanzas de no serlo.